La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el ingeniero Radamés del Carmen Mariñez. Él es gerente general de Edesur, una de las empresas distribuidoras de energía de la República Dominicana. Muy buenos días, ingeniero Mariñez. Un placer tenerlo en el programa. Estrenándose en el programa. Bienvenido. Gracias. Mucho gusto de tenerle por aquí. A gusto de estar acá. Sí. Siempre se ha cuestionado el tema de las pérdidas eléctricas y claramente le cae la cuava, le cae a las distribuidoras. Se le atribuye que no hay gestión, que no hay cobro, que la gente sigue robándose la energía y que por más plantas que construyamos, el problema va a seguir en pie mientras haya ese nivel de pérdida. ¿Qué puede mostrar su gestión en Edesur en relación a ese tema de las pérdidas o del cobro? Sí. Bueno, gracias por la oportunidad. Realmente las pérdidas, digamos, si las definimos, son el fruto de la energía que servimos en los circuitos y que no podemos cobrar. Históricamente, en el país, pudiésemos decir que no ha habido, hasta ahora no había habido, por lo menos, ningún plan mayor de 3 años de proyectos de inversión en reducción de pérdidas. Si vemos las pérdidas, digamos, si vemos un mapa de pérdidas, nos damos cuenta de que si uno va de lo que es Santo Domingo Centro, nosotros a Edesur la tenemos dividida en 8 sectores, y Santo Domingo Centro ocupa desde nuestros bordes con EDESTE, que es la avenida Máximo Gómez. Si nosotros tomamos desde el Mar Caribe hasta la avenida John F. Kennedy y tomamos hacia el oeste hasta la Luperón y volvemos hacia abajo desde la Kennedy hacia el Mar Caribe, eso es Santo Domingo Centro. Compra el 35% de la energía que Edesur sirve. Sin embargo, ahí nosotros tenemos pérdida de 8% y índice de recuperación. Perdón, ¿por qué nada más compra el 35% de Edesur? ¿Le compra? No, digo, ese sector pesa. Pesa. El 35% de lo que tiene sirve. Un peso de 35%. Edesur cobra alrededor de unos 5.000 gigavatios hora año y ellos consumen esas... Y la pérdida de 8%. Y la pérdida de 8%. Eso entra dentro de los estándares internacionales. Claro, de los estándares internacionales y una recuperación, una cobranza, un CRI de 90. Entonces, en la medida en que nos vamos... Ahora, perdona, ingeniero, cualquiera diría que es a una zona privilegiada del país porque están grandes comercios importantes y es una zona de clase media y clase alta. Pero una vez tuvo pérdida de 50%. Entonces, en la medida en que nosotros fuimos definiendo los planes de inversión, comenzamos por donde los planes eran más rentables, efectivamente. Las otras 8 áreas o 7 áreas, aparte de esa que usted nos mencionó, ¿cuáles son? Vamos para allá. Entonces, si se fijan, en la medida en que nos vamos hacia el oeste, nosotros tenemos inmediatamente después de la Kennedy, eso es Santo Domingo Oeste. Y el norte sería Los Alcarrizos y Pedro Brán. Esas son las tres sectores que hay. Ahí no pagan. Bueno, justamente de eso vamos a hablar y por qué la razón de las pérdidas. Luego ya yéndonos hacia el sur, que es nuestra área de concesión, San Cristóbal es el 4º sector, Baní, San José de Ocoa el 5º, Azua el 6º, San Juan, Elías Piña el 7º y Barahona y las 4 provincias del noroeste, Barahona, Jimaní, Neiva y Pedernales son, digamos, el 8º sector. Cuando uno va a esos sectores y mira que algunos de ellos tienen pérdida hasta todavía de 50%, se da cuenta que lo que falta ahí es invertir en redes blindadas ya para evitar que los clientes tengan acceso al 120 voltios y 240, que es lo que la gente sustrae, instalarle medidores de prepago a las familias o a los comercios que son de una economía informal, porque ya se ha demostrado que cuando una persona con una economía informal te consume una factura de pospago de 5,000 pesos, siempre va a tener problema para pagártela. En cambio, si él puede administrar su presupuesto y solo comprar la energía que necesita, no solo la usa más racionalmente, sino que puede pagarla y nosotros no tenemos esos problemas. Ahora, ingeniero, eso se ha dicho desde hace años, la solución de los medidores prepagados y demás, pero eso cuesta. Pero, ¿qué está haciendo su gestión en esos sectores que ya usted ha mencionado, que se sirve determinada cantidad de energía y que no se recupera? ¿Qué están haciendo para reducir esas pérdidas? Justamente, nosotros ahora mismo estamos en un plan de inversión de convertir lo que es el Distrito Nacional de Edesur en 24 horas. Para eso nos faltan 18 barrios. Los 18 barrios que digamos que están incrustados en lo que es la parte del distrito, entre ellos Los Praditos, el Quisqueyita, el Milloncito, Manganagua, todos los barrios que nos faltan ahí. Con ellos estamos instalando redes blindadas ya y
instalando medidores de prepago o de medidores de lectura remota. Igual, ahora mismo estamos en la fase final de adjudicación de lo que es la parte de los Alcarrizos. Es un proyecto de 37 millones de dólares, de los cuales alrededor de 14 se va solo en medición de medidores de prepago y de medidores de telemedida, y con la adjudicación de eso, más los proyectos que nosotros estamos desarrollando, que ya están en ejecución. Hoy nosotros integramos a ciclo comercial alrededor de 300 clientes diarios, con los proyectos que son con financiamiento del BID y de los fondos SOFIT de los países OPEP. Entonces, con todo eso, nosotros estamos yendo a que en los próximos 18 o 24 meses, todo lo que es el Gran Santo Domingo de Sur, entiéndase Santo Domingo Centro, los barrios que nos faltan, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte, estaríamos ya terminando, convirtiendo a todos los usuarios en clientes y pasándolos a 24 horas. Si nos vamos un poquito hacia el sur, en Jaina, por ejemplo, nosotros ya llevamos alrededor de 8,000 clientes normalizados. En un proyecto también normalizado quiere decir que eran usuarios que consumían el servicio y no lo pagaban, y nosotros ahora fuimos, instalamos unas redes nuevas, instalamos un medidor y le hicimos un contrato y lo integramos al ciclo comercial. Entonces, cuando un cliente está en ciclo, o sea, se lee, se factura y se cobra, nosotros decimos que está normalizado. Eso lo estamos haciendo, y la buena noticia que estamos encontrando es que el 74% de los clientes que estamos nosotros normalizando son usuarios, ¿sí? Son clientes nuevos, es decir, solo un 26% eran clientes de la empresa, el otro 74% estaba usando la energía y no la estaba pagando. El plan de lo que estamos ejecutando este año abarca unos 130,000 clientes, y con eso nosotros, hablando de pérdida, Ramón, pretendemos bajar las pérdidas de 1,28,7 que encontramos a alrededor de 24 deberíamos quedar al cierre de este año. Ya de hecho, en lo que va un momento que era 30 y pico, 40 y pico. Sí, llegó, bueno, venimos de 50, cuando entramos en el 12 andaban por 36, pero algunas distribuidoras, por ejemplo, de norte estaba en 38, de este en 39 y de sur estaba en 30. Y ahora nosotros, cerrando el mes de junio, quedamos en 27,6, es decir, que ya hemos bajado alrededor de 1,1% la pérdida en este primer año, y los proyectos están justo en el momento en el que están integrándose los clientes, es decir, que la curva debería ser exponencial, porque a partir de este mes acaban de llegar ya los medidores, nosotros vamos a empezar a instalar más medidores y a normalizar. Así que el secreto es redes blindadas y medidores. ¿Con qué recursos ustedes, porque esa es una inversión muy fuerte, recursos propios, gobierno central, financiamiento internacional? Una combinación de todo, incluso a veces hasta del sector privado. Como decía, tenemos un préstamo de 78 millones de dólares del BID que se está ejecutando, eso se licitó y los proyectos se están ejecutando en las 3 sedes. A nosotros nos tocaron de eso alrededor de 30 millones de dólares, y también de los fondos SOFIT otros 60 millones. Y tenemos aprobado ya en fase de que va a salir la licitación 120 millones de dólares del Banco Mundial, y en el Congreso está pendiente de aprobarse 100 millones de dólares que va a financiar el Banco Europeo de Inversiones. Además, ustedes recuerdan que cuando el señor presidente estuvo en la Cámara Dominico-Americana en el año 16, 15 puede ser, al final del 15, prometió que iba a dedicar 200 millones de dólares para el tema de reducción de pérdida. Entonces, de esos, nosotros estamos ejecutando alrededor de 65 millones de dólares, que es todo estos proyectos que estamos diciendo de los Alcarrizos, de Herrera y de lo que es toda la parte oeste de la ciudad. O sea, eso lo estamos construyendo con fondos propios. Y, por ejemplo, decía la combinación de que es un mix de todo. En Jaina, nosotros hicimos un proyecto llave en mano en la cual el sector privado licitamos y ellos ponen toda la inversión llave en mano, y 2 meses después de normalizado todos los clientes con la misma recuperación que nosotros tenemos, tenemos un plan de pago de 18 meses. Es decir, que tenemos un mix de fondo del gobierno, del gobierno central, fondo del sector privado en llave en mano y fondo de los organismos multilaterales de financiamiento. Con su permiso, ingeniero Mariñez, nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos, nos quedan todavía muchos puntos de interés en relación a Edesur.
Continuamos esta mañana en Telematutino 11. Esta mañana recibimos al ingeniero Radamés del Carmen Mariñez. Él es gerente general de Edesur. Ingeniero, ustedes tienen un plan estratégico institucional 2017, justamente este año 2020. ¿En qué consiste ese plan y qué ustedes persiguen hoy mismo? Ese plan tiene 4 ejes y es que nosotros nos hemos propuesto al término de ese plan poder entregar una empresa o poder tener una Edesur que sea sustentable, es decir, que el Estado no tenga que transferirle fondos mensuales para poder pagar la deuda de los generadores y para que ella pueda... Es decir, al 2020 pudiera conseguirse esa meta. Según nuestro plan estamos confiados que sí. Pero es ambiciosa. Es ambiciosa, yo creo que es la más ambiciosa del sector en términos de distribución, pero el primer año nos empieza a mostrar que se puede hacer, porque al final nosotros lo que nos separa de eso son 300,000 usuarios que hoy usan el servicio y no lo pagan. Y eso pasa por... 300,000 usuarios. De eso está recogido en las 8 zonas, 8 áreas que sirve Edesur. Correcto, en las 8 zonas que sirve Edesur, sobre todo en las 6, digamos, en las 7 que no son el Santo Domingo Centro. En Santo Domingo Centro solo nos quedan los 18 barrios, que son alrededor de 22,000 usuarios que hay ahí. Ok, pero ustedes tienen 300,000. Nosotros tenemos 600,000 hoy. ¿Pero que no pagan cuánto? Había dicho. Pero además hay otros 300,000 que están usando el servicio y no pagan y que son los que provocan las pérdidas de 27%. ¿Y están identificados esos 300,000 que no pagan? Sí, bueno, nosotros tenemos una base de datos que tenemos identificado todos los suministros. Y en realidad dirá, ¿y por qué no lo ponen a pagar? Bueno, es que es una guerra cuando vas a un barrio en donde los usuarios pueden hacer uso libre de la energía, tú pasas el día con una brigada cortándole, nosotros no podemos trabajar más allá de las 6 de la tarde, y ellos prefieren no pagar y en la noche se enganchan. Entonces, la única forma de romper eso es poniendo redes blindadas. ¿Qué es una red blindada? Una red blindada es una red en el que típicamente la red de baja tensión, que es la red de 120/240, es la red doméstica. Esa red va alrededor de donde está la luminaria. Sin embargo, una red blindada es una red que se pone arriba donde está la media tensión. Alguna gente le llama alta tensión porque es desnuda y peligrosa. Y entonces, digamos, se pone la red de media tensión delante y la red de 120/240 colgando, digamos, en voladizo, llamamos nosotros, que es al aire. Para subir ahí tiene que usar necesariamente un canasto. Y si sube por el poste es muy probable que se electrocute el que lo haga. Entonces, cuando eso se hace y al cliente se le baja un cable con un medidor prepago que se pone también arriba y al cliente solo se le pone dentro de la casa un display para que él vea sus consumos, es imposible para los usuarios robar energía. Y eso es lo que a nosotros nos está dando resultados. De manera que el plan, lo que implica, ahora mismo estamos comprando unos 50,000 medidores de prepago y otros 150,000 de telemedidos, que todos esos van a ser instalados en los... ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro, ingeniero? La diferencia viene en que si, por ejemplo, estás en una urbanización, digamos, hecha correctamente, la gente digamos, de clase media hacia arriba se le hace más difícil aparecer, digamos, ir a sustraer energía de manera libre. Esos, solo con que el medidor sea de telelectura, de que tú lo puedas leer y monitorear desde la oficina, tú lo puedes instalar, como dice la ley, a la altura de un hombre, que ese es el medidor que ustedes pasan por la calle y ven. Esos medidores nosotros lo ponemos de telelectura o de telemedida, le llamamos. Y prepago es que, aunque tú lo pongas ese en el barrio, no te lo respetan, te lo rompen. Entonces, en los barrios hay que ponerlo necesariamente en altura, con redes blindadas, para evitar que los clientes tengan acceso, porque no respetan las redes de la distribuidora. Estamos hablando de barrios populares y carenciados. Correcto. Pero ese es realmente el punto de la gran pérdida que tiene Edesur. Hoy sí, porque ya nosotros tenemos telemedido el 100% de los clientes grandes, de los grandes clientes, todos están telemedidos, o sea, todos están monitoreados por un centro de control en el que permanentemente hay un personal vigilando qué ocurre con sus variables, con ellos. Y como decía, en la parte céntrica prácticamente todos los clientes de clase media, clase alta hacia arriba de lo que es el distrito están todos... ¿Y si son los pobres que no están pagando ahora mismo? Digamos que son las áreas donde nosotros no hemos llegado con redes nuevas, con redes porque a veces no pobres, a veces hay un taller de mecánico, un taller de soldadura. Se mudan y se aprovechan, es decir que... Pero yo quiero reconocer, porque a mí me llama la atención, yo recibo hace años mi factura,
Sí. Pero ahora, 1 o 2 veces en el mes me mandan una lectura. Teleconsumo. Exacto, me dicen, en tal día usted tuvo un consumo de tanto. Y yo digo, Exactamente. mira, qué interesante Sí. que le envían a uno ese dato. Nosotros hoy tenemos alrededor de 240 mil clientes de teleconsumo ya. Entonces, teníamos una dificultad que nada más podíamos enviarle la factura de teleconsumo a unos 1000. Resolvimos un problema informático que teníamos y hoy automáticamente le están llegando a todos los clientes. Yo recibo mi factura por y es una internet, herramienta correo. valiosísima porque te hace una proyección de cómo va a terminar tu consumo al final de mes y en consecuencia te permite, digamos, monitorearlo y controlarlo. ¿Cuántos clientes sirve de Sur actualmente? Actualmente 600.000 lo que están contratados, pero nosotros esperamos tener una matrícula de alrededor de 900.000 cuando logremos integrar esos 300.000 que decía. Me preguntabas por el plan y dije Que eran 4. que eran 4 ejes. El primer eje es la reducción de pérdida, obviamente. Claro. Si nosotros reducimos las pérdidas a 15% como está propuesto en el plan, ya con eso Edesur puede ser rentable. Edesur tuvo el año pasado un déficit de 120 millones de dólares y esos 300.000 clientes poniéndolo a pagar todos entrarían a caja alrededor de unos 150 millones de dólares. Es decir, que nosotros con resolver las pérdidas resolvemos el problema, pero tenemos un problema institucional, es decir, nosotros queremos que Edesur es una empresa que cambia mucho los administradores y yo siempre digo que yo soy el administrador número 14 en 17 años. Entonces, esa empresa tiene que tener instituciones, procedimientos. Que le dé continuidad a sus procesos. Y todos los procesos y los procedimientos nosotros los estamos trabajando y los queremos certificar antes de terminar. Un eje obviamente vital es el servicio al cliente, que siempre, por más que nos esforcemos, siempre hay una percepción de que damos un mal servicio. Y ahí tenemos grandes proyectos. Y el otro es la sostenibilidad financiera, que tiene que ver con administrar esta empresa con criterio empresarial y sobre todo reduciendo los gastos hasta unos niveles que no hemos comprometido en el pacto eléctrico, es decir, que no vayan más allá de un 10% de los ingresos, hoy anda por un 17%, y digamos, dedicando la finanza a lo que sería la naturaleza de lo que es una empresa de distribución, enfocando los gastos de esta empresa a lo que sería la naturaleza de una empresa de distribución para poder hacerla sustentable. Ingeniero, una de las críticas o de los puntos que llaman la atención siempre cuando se habla de las soluciones posibles al sistema eléctrico dominicano y cuando hablan de la distribuidora es la nómina de las distribuidoras y lo que cuesta su operación. Y inconsistencias como esa que usted ha dicho de en 17 años 14 administradores o algo así. ¿Cómo está el tema de la nómina? ¿En qué fue lo que usted encontró en ese sentido? Mira, la nómina, en términos de lo que cuesta la nómina, no es el problema de Edesur. ¿Cuántos empleados son y cuánto es la nómina? Nosotros allá tenemos ahora mismo alrededor de unos 2.780, 2.790 pueden ser los empleados. Y fíjate que no es mucho, ¿eh? No, claro. Y fíjate que nosotros todavía tenemos pendiente de normalizar 300.000 clientes, que para nosotros hacerlo no tenemos que incrementar la nómina. En consecuencia, en la industria eléctrica, uno de los ratios que más se utiliza es el de empleado por cliente. O es decir, ¿cuánto cliente atiende un empleado? Un empleado, una. Ya. Y otro es cuánto tú gastas para manejar la empresa. Es decir, una empresa que le ingresan 2.500 millones de pesos al mes, ¿cuál es el gasto que tú tienes? Y la industria eléctrica en distribución anda que si tú andas alrededor de un 10%, estás entre los mejores del mercado. Y nosotros lo que vamos es justamente, el plan que hemos hecho es ir hacia allá. Pero fíjate que ir hacia allá no significa bajar la nómina, significa aumentar los ingresos. Es decir, que estos 150 millones de dólares que consumen estos 300.000 clientes que yo decía y que no pagan, que ellos paguen. Entonces yo voy a poder reducir el ratio gasto sobre ingreso sin necesariamente bajar la nómina, porque la nómina cuando uno la mira, los estándares internacionales deberían ser de alrededor de 15%, sin embargo nosotros la nómina que tenemos es la que necesitamos para manejar el mercado que tenemos, para manejar, digamos, las 11 provincias que tenemos, desde la Máximo Gómez hasta la frontera con Elías Piñas y Pedernales. Ingeniero, usted tiene mucho tiempo, nos decía en la pausa, trabajando, es ingeniero electromecánico y sabe todo lo que se mueve en el sector porque trabajó en la CDE, trabajó en Edenorte, trabajó, bueno, en diferentes instituciones relativas a servir la energía eléctrica en la República Dominicana.
Se han hecho tantos planes, tantos proyectos. Todavía hay un pacto eléctrico que no ha quedado en nada. Ahora se están construyendo las plantas Punta Catalina como una esperanza de que puedan bajar los costos de generación en la República Dominicana. ¿Cuál es la impresión que usted tiene de todo lo que se ha hecho y la perspectiva para el futuro? Mira, en un resumen. En 24 años que yo tengo en el sector, he pasado por todo, yo creo, desde que entré con Marco Subero, tiempo del Partido Reformista, y ha pasado todos los partidos. Somos jóvenes, pues estamos hablando muy jóvenes. Cuando el doctor Balaguer. Sí, es decir, muy eso joven. Fue en el 93, cuando yo inicié, hace justo 24 años. Yo fui parte ahora, he sido parte del sector, y ahora fui parte con Rubén de armar lo que es el plan estratégico de la CDE, y ahí fue donde nos propusimos modificar la matriz de generación, que es de donde nace Punta Catalina, y reducir las pérdidas eléctricas, más administrar las empresas con criterio empresarial. Esos fueron los 3 ejes. El primero 50% de peso, el segundo 35% y el otro 15%. Y sobre ese peso, sobre todo por lo que significa en las transferencias que tiene que hacer el gobierno para que el sector se mantenga a flote. Y te puedo decir que hasta ahora yo no había visto un plan que ataque todos los frentes al mismo tiempo. Y en ese sentido, con la terminación de Punta Catalina, que fíjate, Punta Catalina tiene la ventaja para nosotros que ahora mismo, porque está Lomina 6 fuera y por mantenimiento mayor, y en consecuencia el ciclo combinado que acabamos de inaugurar, que maneja los gases de salida de esa central para producir energía, también queda fuera. Otras plantas que tienen limitaciones técnicas, nosotros tenemos que estar cortando los circuitos 24 horas. Entonces, lo que yo estoy mirando por primera vez es que, primero, vamos a poder tener energía suficiente con la entrada de Punta Catalina para que las EDES puedan satisfacer el 100% de la demanda una vez resuelvan sus problemas de pérdida, y además tener margen que le permita operar, que no necesite, digamos, transferencia desde el gobierno central, por un lado. Por otro lado, el pacto, aunque no parezca, está bastante avanzado. Esta tarde estamos allá. Y usted está participando. Sí, yo soy, digamos, una de las figuras del gobierno en el tema del pacto eléctrico, y te puedo decir que los temas más espinosos ya están acordados. Ya ahora hicimos una prórroga, vamos a terminar, en este mes ya terminamos lo que son la preplenaria, y con eso terminamos lo que son todos los consensos, y en consecuencia cuál sería la redacción, cuáles serían los temas del pacto. Por ahí hemos pasado por el tema de la tarifa, el tema del alumbrado público, el tema de la reducción de pérdidas. Hemos comprometido que en 6 años deben las pérdidas estar en 15%. Debemos tener energía, abastecer todos los circuitos, o sea, no deberíamos ya tener problemas de cortes de energía, y deberíamos resolver los problemas de los subsidios a los bonoluz y los subsidios cruzados. De manera que, en resumen, se van a eliminar los subsidios cruzados, es una gran cosa, si se eliminan. Sí, la idea es que se libere la cadena, el costo de la cadena, y que digamos cada uno pague lo que cuesta el servicio, excepto obviamente que ustedes saben que va a haber siempre alguna familia que el gobierno la va a tener que subsidiar, pero eso entra dentro de lo que es los temas del subsidio, la política de subsidios sociales son temporales hasta que la gente pueda salir de su estado, digamos, de vulnerabilidad. Pero tanto con los sectores empresarial, social, laboral, con FEDOMU, nos hemos ido poniendo de acuerdo, y prácticamente yo te diría que en el próximo trimestre deberíamos estar firmando un pacto que compromete a todas las fuerzas nacionales en resolver de manera definitiva lo que son los problemas del sector eléctrico. Ingeniero, entonces podríamos albergar la esperanza de cuando lleguemos a ese momento de pérdidas de un 15%, Punta Catalina generando a 6, a 8, podríamos albergar la esperanza, la lucecita de que la tarifa baje. Sí. O de que tengamos una tarifa que fluctúe en función de los precios promedio de los combustibles, como pasa con la gasolina, como pasa con los... Yo creo que esto último, acá lo más importante es cuidar de que la matriz sea lo suficientemente flexible para que no volvamos al pasado, es decir, para que digamos que un subión de los derivados del petróleo no haga que el precio de la energía sea inmanejable y que el gobierno tenga que volver a decidir no traspasarlo al cliente.
Yo creo que eso es lo más importante, porque vamos a terminar con una matriz diversificada, con una buena porción de carbón, una buena porción de gas natural, y tenemos también las centrales de petróleo, que afortunadamente ahora nos estamos aprovechando de los precios que tienen. Si nosotros con eso lo combinamos con pérdida ya de 15%, que es lo que significa que esas pérdidas se pueden recoger en la tarifa, significa que ya vamos a poder darle 24 horas a todos los circuitos en lo que hayamos reducido estas pérdidas, y en consecuencia, digamos que la familia, los comercios, la industria no van a tener que tener fuentes alternativas para poder suplir la energía eléctrica, y todo eso al final se resume en un ahorro para el consumidor final, porque tener un inversor, por ejemplo, es tener un aparato que te devuelve el 50% de la energía que él le compra de Edesur. Es decir, cuando el inversor le compra 200 kilos a Edesur para podértelo dar cuando tú no tienes, él solo te devuelve 100, los otros 100 se pierden en el proceso de transformación, porque es un equipo bastante ineficiente, entonces, además de contaminante. Entonces, digamos que vamos a poder tener la oportunidad de, primero, tener transparentados los costos de que el si sube, sube y si baja, baja. Segundo, de que la gente va a usar racionalmente la energía, porque fíjate que los ejemplos que tenemos de los sectores que hemos puesto en prepago son de que cuando el cliente no paga, cuando son usuarios, te consumen 300 kilos promedio por mes. Cuando le pones energía prepago, solo te consumen 100. Es decir, nadie compra energía de prepago para dejar los bombillos encendidos. Exacto, lo cuida su bolsillo. Y en consecuencia, a una parte de la población, una parte le va a tocar dejar de pagarle el servicio a la otra, porque de alguna manera eso es lo que está buscando el pacto, de que haya un equilibrio ahí en el que tenga que ser subsidiado sea subsidiado, pero el que no deba, asuma su compromiso y consuma lo que su presupuesto le permita. Bueno. Ingeniero Radamés del Carmen Mariñez, muy agradecido y muy impresionado de su participación. Uno se siente optimista de los avances en el sistema eléctrico, que ha sido uno de los graves problemas por décadas de la República Dominicana. Muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, y a la recta final del Telematutino 11.